Continuamos en Primer Plano. Vamos a conversar ahora con el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, exdiputado al Congreso Nacional, exministro también, y uno de las mentes lúcidas que defiende la dominicanidad, los valores patrióticos, y sobre todo un experto en cuestiones internacionales y el manejo del tema haitiano. Nuestro buen amigo Pelegrín Castillo está en Primer Plano. Buenas noches, Pelegrín, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Miguel. Gracias por invitarme a tu espacio y estoy a la entera disposición eh, para responder todas las inquietudes y preguntas que tengas a bien formularme. Siempre es un honor, hermano, conversar contigo y que nos arrojes luz sobre algunos temas. Yo quiero comenzar conociendo tu parecer sobre esta gestión de gobierno, que es un gobierno nuevo, que apenas tiene 6 meses de administración, pero ¿cómo tú ves que el presidente Luis Abinader está manejando la cosa pública? Bueno, considerando que se trata de una crisis muy compleja, una crisis muy peligrosa, muy difícil, yo creo que el gobierno está realizando una labor bien encaminada. Se ve, la gente percibe en el presidente y en su equipo buena fe, percibe que quieren hacer cosas diferentes. Está consciente la mayoría de la población de que este es un momento bastante adverso, bastante complicado. La oposición misma tiene una actitud de condescendencia, de comprensión, sin forzar mucho las situaciones, porque se trata primero de que había una crisis preexistente a la crisis del COVID. Y ahora en desarrollo con la crisis sanitaria también hay una crisis económica y social. Y se podría decir que eso en realidad es algo que nos debe obligar a todos a actuar con mucha comprensión, con mucha apertura y dispuesto a apoyar al gobierno en todos los elementos, en todas las cuestiones importantes. Obviamente en un gobierno que empieza, en un gobierno joven, incluso donde hay muchos novatos, para decirlo usando el lenguaje beisbolero, es natural que se cometan pifias, que se cometan algunos errores, pero todavía no se ha visto nada, vamos a decir, mayor. Hay más expectativa de que el gobierno pueda salir adelante. Uh-huh. Y bueno, la actitud que debe primar es esa. Y hay un tema importante donde el gobierno sí ha puesto mucho énfasis, que es algo que yo particularmente he valorado en principio como algo positivo, que es decir, un balance esperanzador, pero al mismo tiempo me he cuidado de hacer algunas reservas y de formular algunos reparos y advertencias, porque no es un tema cualquiera, me refiero a la situación de Haití. Uh-huh. Es una gran cosa que el presidente Abinader haya tomado la decisión de cambiar la política exterior. Por lo menos ya se esboza un cambio importante. Él lo dijo en la campaña y lo ha reiterado en el gobierno. No hay solución dominicana al problema haitiano. El canciller fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dijo lo mismo, lo cual es importante. En el acuerdo que se firmó con el presidente Moïse, alguien dirá, bueno, pero es un acuerdo con un gobernante que estaba en aprieto, Uh-huh. con dificultades para continuar, con un mandato contestado, cuestionado. Sí, pero para la República Dominicana era importante demostrar
que había un cambio en la política exterior. Sí, Y el hecho de que se firmara ese acuerdo tiene elementos importantes que apuntan en la dirección correcta. Primero, en lo relativo a que la solución a los problemas de Haití tiene que lograrse en Haití. Y eso quedó en evidencia cuando se trató el tema de los hospitales. Por el- otro lado, cuando se puso énfasis de que tiene que ser un esquema de responsabilidad de todos, donde nosotros tenemos que ayudar. Y la mayor ayuda que nosotros podemos dar a Haití es demostrar que no hay solución dominicana al problema haitiano. Porque los que se han desentendido del destino de Haití lo están haciendo contando con República Dominicana. una de las Entonces, la cosas, mayor ayuda que nosotros le podemos dar a la nación haitiana es demostrar que no hay solución dominicana al problema haitiano. una de las cosas, Pelegrín, en la firma de este Sí, acuerdo del gobierno de Luis Abinader con sí, Moïse y con el gobierno haitiano, es la actitud reiterativa de los diferentes gobiernos haitianos de desconocer esos acuerdos que se firman. sí, Eh, sí, sí. porque nosotros sabemos la situación de ingobernabilidad, la falta de institucionalidad que hay en Haití. A propósito de eso, ¿cómo nos afecta a nosotros del lado dominicano esta situación que está viviendo ahora mismo Haití, donde la oposición está pidiendo la renuncia del presidente, el presidente dice que él va a Bueno, gobernar hasta el año que viene, donde destituye a 3 jueces, donde la oposición nombra un presidente, y todo este escarceo que se está viendo en Haití, sin que se vea una salida democrática, propiamente dicho, e institucional a esta sí. crisis. Mira, particularmente yo que le he dado seguimiento a esa crisis, como a todas las crisis haitianas de los últimos 30 años, eh, la verdad es que yo creo que esa crisis es una crisis que se explica a partir de la gran fragilidad del Estado haitiano, un Estado fallido, colapsado. Eh, el presidente fue Maduro, habló de inviable, dijo lo que mucha gente en privado dice, pero eh, particularmente esa crisis desde hace tiempo la están montando, la están atizando, la están profundizando, la están, vamos a decir, dimensionando para que eventualmente detone un conflicto civil en Haití, una guerra civil, un, un choque de poblaciones que produzca en un momento dado una salida masiva de haitianos hacia el territorio dominicano. Esta no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. En el año, eh, entre el año 1991 y 1994, República Dominicana estuvo viviendo una situación de riesgo. Entre el 93 y 94, concretamente, la administración Clinton insistió mucho con el gobierno del presidente Balaguer para que abriera campamentos de refugiados, para que pusiera en práctica el plan militar de contingencia llamado Éxodo. El gobierno del presidente Balaguer se opuso, e incluso el gobierno de Balaguer fue más lejos, abrió, flexibilizó el embargo de Naciones Unidas. Porque lo que los norteamericanos querían era que se apretara a un extremo que iba a desencadenar una crisis mayor en Haití. Esa crisis de imponerle ese bloqueo a Haití terminó de destruir el bosque haitiano, terminó de destruir el aparato de zona franca que estaba funcionando, eh, terminó de liquidar el turismo y obviamente todo era supuestamente para restaurar a Aristide. Lo restauraron a pesar de que todos los informes de la diplomacia decían que Aristide era un dictador atroz, sanguinario. Veo que estamos evolucionando porque el presidente Moïse manda a detener a los que están en una conspiración. Cuando Aristide enfrentaba a los adversarios, la técnica que se usaba era una multitud en la calle con gomas Sí, claro. y a muchos adversarios
incluso a figuras importantes de la política haitiana, enemigos jurados de Aristide, lo quemaban en las calles, quemado con el famoso suplicio del Père Lebrun, al cual el presidente Aristide le dedicó encendidas palabras para enardecer a las masas haitianas. Y Pelegrín, Bueno, ¿tú crees que persisten esos planes de, como tú has venido denunciando en tus sí. escritos en la comunidad internacional, de crear esa crisis Sí. y desatar un Ese plan, éxodo de la población haitiana, migrantes haitianos hacia el lado dominicano? De hecho, lo hemos tenido pacíficamente, ¿eh? sí, mira, ese plan existe propiamente desde hace muchos años. Naciones Unidas en el 49, eso es bueno recordarlo, recomendaba la migración masiva de familias enteras en forma permanente, no temporaria, permanente, hacia países cercanos. El más cercano es República Dominicana. Entonces, en el periodo de la Guerra Fría, eso no se podía implementar por, por razones obvias. Era meter un ingrediente de choque de poblaciones, de conflicto en la isla y no había interés. Pero después, ya con la caída de la Unión Soviética entre el 91 y el 94, ya se vio el primer intento de meter la crisis haitiana aquí. Después de eso, sistemáticamente, incluso lo puedo demostrar hasta con documentos, como el informe del Parlamento Europeo de 1999, que propone un intercambio de poblaciones, haitianos aquí, dominicanos fuera. Un absurdo. La iniciativa, por ejemplo, en el mismo 99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pedirle a la Corte que prohibiera que el Estado Dominicano repatriara nacionales haitianos, no importa su estatus. Desde esa época, sistemáticamente ha habido una campaña dirigida a quitarle a República Dominicana el control de la política migratoria, el control de la política de nacionalidad, el control del registro civil, o mediatizarla, el control de las fronteras. Obviamente, a los grandes grupos de interés empresarial dominicano, originalmente que no estaban de acuerdo con ese enfoque, lo fueron comprometiendo. Lo fueron comprometiendo porque se usó el DR Casta, se usó el Acuerdo de Lomé, posteriormente se usó el EPA para condicionar esa política de ver la isla como unidad, al margen de que hubiera un potencial de integración. Como yo lo he discutido con gente en Europa y en Estados Unidos. Señores, Haití es un estado fallido. La prioridad debe ser reconstruir Haití, levantarlo, restaurarlo, crearle infraestructura, crear realmente una economía que sea productiva, poner a esa gente a trabajar. Eso es posible. Ahora, no han querido hacerlo. Bueno, porque hay también como un ánimo medio perverso de no darle chance ni a Haití como nación a su propio desarrollo y querer resolver el problema estratégico, un problema geopolítico aquí. ¿Cuál es el esquema que se está usando? Y eso yo lo he hablado en Estados Unidos, lo hablé con el enviado del presidente Chirac, lo hablé con el asesor del presidente Lula, Marco Aurelio García, lo hablamos en Venezuela, lo hablamos en Israel, lo hemos hablado en Estados Unidos y hablar ¿cuál con es ese esquema? legisladores. ¿Cuál es el esquema que se está buscando? Bueno, miren, República Dominicana que sea el estado pivote, el estado tapón, la zona de amortiguamiento, de buffering de esa crisis internacional. Entonces, República Dominicana, sus clases dirigentes son comprometidas a manejar eso y van a recibir unas ventajas. Eso, para los sectores que han participado en esas negociaciones, puede ser ventajoso. Han obtenido una serie de ventajas
o de apañamientos, porque a veces no es solamente interesarlos con negocio, con acceso al mercado, no. A Ajá. veces se usa recursos duros de poder, chantaje, Bueno, amenaza, presiones. Entonces han colocado a República Dominicana en una posición de recibir esa migración, que ya no es migración. Es decir, tú sales por el país y preguntas, ¿dónde no hay haitianos? no por donde Y quiera, no hay en todos provincias lados. donde no hay una presencia alta, Ujú. cada vez mayor. Y generando en el territorio lo que se llama pérdida de cohesión territorial y social, porque son estructuras, es la balcanización de la isla. En la frontera, donde hay 7 provincias, donde está el 20% del territorio, donde hay mucha riqueza, pero mucha riqueza Ujú. de todo tipo, entonces se ha producido un desplazamiento masivo del dominicano. Yo quiero, a Los propósito, dominicanos. Pelegrín, nos queda un minuto, nos queda un minuto. Sí, Yo quisiera saber tu valoración de la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo, que precisamente tiene que ver con tratar de desarrollar esas provincias de la frontera para crear el orgullo dominicano y gente que se quede a trabajar allí no ven esa mano de obra extranjera mira, ilegal. yo creo que la iniciativa, porque conozco esto, la apoyé cuando se aprobó. Esa ley se aprobó después de que el gobierno de Hipólito Mejía y el gobierno de Leonel Fernández observaran 2 leyes que yo sometí. Una que creaba un estatuto especial laboral a los servidores públicos, civiles y militares en la frontera, y otro que aseguraba una inversión de 2% del presupuesto nacional durante 10 años en obras de infraestructura en la frontera. Los gobiernos en ese momento rechazaron esa iniciativa con un argumento que no se sostenía. Entonces finalmente se aprobó esa ley. La Ajá. ley sí no ha ayudado a revertir las tendencias. Son 20 años y hemos visto que no ha ayudado. Yo creo, hay que ver la última versión que va a salir, 30 yo segundos, creo Pelegrín. que lo más personalmente me he pronunciado a favor de que se mantenga, de hecho, en la Constitución, el que elaboró el texto constitucional relativo a la frontera fui yo. Ujú. Eh, la, la frontera necesita una política integral de seguridad y desarrollo. Ujú. Y esa ley puede ser un elemento. Personalmente yo me decantaría, me inclinaría por la creación de una corporación de desarrollo fronterizo que produzca las alianzas público-privadas o las alianzas con las comunidades o el incentivo al sector privado o empresas públicas. Y yo te diría que con muy poco, si hay mística, si hay compromiso, esas 7 provincias, incluso iría más lejos, incluiría hasta San Juan de la Maguana o parte de San Juan y, y Barahona o parte de Barahona, porque son zonas que necesitan jugar ese papel. Bueno, muchas gracias. Entonces Gracias, Pelegrín. ahí se puede hacer algo. Sí. Eh, Ya no tenemos más tiempo, Pelegrín. Vamos a tener que invitarte a bueno, otro programa para gracias seguir. por la invitación. Sí. Lo importante es que recordemos que no es un problema migratorio, es un problema internacional, que la Ujú. solución tiene que ser internacional, que el gobierno tiene que acompañar el discurso de que no hay solución dominicana con acciones Ujú. para que sea creíble y que el gobierno resista la tentación de involucrarse a jugar un papel Así, de así, hegemonía o de tutela en la situación así. haitiana, porque eso siempre plantea peligro. Sí. Y ha pasado anteriormente. Bueno. Gracias, Pelegrín. Muchas gracias por estar en primer plano. Ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo lunes en breve, la emisión estelar de EN Noticias.